cualquier interferencia que tengan. Esperaría que sí puedan ustedes observar y escucharme, ¿verdad? En este día. De igual manera ya comenzó la grabación para que luego les cuelgue el video en YouTube para que lo puedan ver de forma más tranquila, ¿verdad? Veo que solo estamos tres actualmente de siete, digamos, que somos del grupo. Pero vamos a comenzar de igual manera. Ok, bueno, estimados, vamos a continuar con lo que habíamos platicado anteriormente con respecto a la unidad número 2, en este caso, ¿verdad? De procesos industriales y la creatividad. Estuvimos hablando un poquito sobre ellos la semana pasada. En cierta manera vimos la parte de la presentación de la tarea y la introducción de la misma unidad, ¿verdad? En este caso, para que nos sirviera como un apoyo, ¿verdad? En cierta manera de lo que está por venir en esta asignatura. Ok, para darles un pequeño introducción y con eso también que nos permita de que sus compañeros se puedan introducir a la clase, les voy a presentar un pequeño video el cual trata sobre la tecnología de la industria 4.0, ¿verdad? En este caso, que es algo que ustedes creo que se están aburridos de tanto estar viendo, pero es importante que ustedes lo tomen nuevamente y estén pendientes de ese tipo de información que les va a ser de mucha utilidad tanto a su profesión, ¿verdad? O a la creatividad, el tema de cómo industrializarnos y cómo, en cierta manera, existen diferentes tipos de elementos que me permiten aumentar la distribución en la planta de producción, en un área administrativa, como sea. Primeramente vamos a ver como lo que están en círculos, nuestros proveedores, nuestro proceso y nuestro cliente. Por lo general nosotros cuando hablamos de proveedor lo vemos como un ente externo, ¿verdad? ¿Qué tanto hoy en día tiene que estar más acercado, más cerca de nosotros dichos proveedores? Por ejemplo, que maneje ciertos estándares de calidad que sean de utilidad para mi cliente final como dueño del proceso productivo, que va a utilizar esa materia prima o esos recursos de los proveedores. ¿Qué tan cercano estamos nosotros con respecto a eso? De igual manera, ¿cuál es nuestra cercanía con los clientes que estamos manejando actualmente? ¿Qué significa cercanía? No solamente es cumplir las expectativas, sino qué tanto conozco de esos clientes y qué tanto conozco de las necesidades que estos manejan. Puede ser que este día yo ya haya podido solventarle algo a nuestro cliente, pero mañana, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, esto es un pensamiento donde el modelo del cliente proveedor tiene que ser bien eficiente, tiene que tratar la manera de optimizar todos los recursos posibles, ¿verdad? Y hacer como un partnership o en cierta manera un apoyo en común, tanto con el proveedor como con el cliente al final, porque yo debo de buscar la manera de distribuir la información que me permita ser lo más óptimo para este último. Ok, para todo lo que hemos platicado, vamos a introducirnos ahora a lo que es la evolución del proceso industrial. Fíjense bien esto. Nosotros por lo general consideramos que la industria en el tiempo ha cambiado y sigue cambiando. La evolución de los procesos industriales principalmente se enfoca en dos partes bien esenciales. La número uno es su procedencia, en lo que vamos a referir en este caso a la producción artesanal. Y luego tenemos lo que es la producción industrial, que es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? En donde trabajamos o donde nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Cómo funciona el tema de las empresas. La evolución ha venido desde un punto cero, vamos a poner, por ejemplo, controlaban el proceso de producción, controlaban, ¿ok? Ahora es de manual automatizado, o sea, en un momento es, si yo no controlo mi proceso, no puedo hacer nada, no puedo garantizar ni la calidad. ¿Qué hago ahora? Solo meto los requerimientos, pongo la materia prima y automáticamente todo me sale según especificaciones de nuestros clientes. Es ahí lo importante de cómo nosotros vamos desarrollando, digamos, el tema tecnología dentro de las organizaciones para que me permitan ser más ágil, más rápido. Esa es parte de la evolución, ¿verdad? Aumento de la capacidad productiva, nuevas tecnologías y nuevas fábricas. O sea, cuando yo entro más tecnología a la empresa donde yo me encuentro, es más fácil que ésta vaya desarrollando y creciendo. Aparecen las máquinas de vapor, que ese fue un proceso que aportó y ayudó mucho hace muchos años al tema de los procesos industriales que hoy conocemos, ¿verdad? Ahora bien, para irnos más en específico, ¿qué es lo que tenemos que considerar nosotros con respecto a la parte de los elementos de un proceso productivo? Primeramente, la entrada.
se refiere a toda la materia prima o componentes que se utilizados en un proceso productivo. ¿A qué tipo de ejemplo podemos tomar en ese punto? Bueno, madera, polietileno, solvente, pintura, etcétera, etcétera. Son todos esos elementos que me van a servir a mí para poder ser competitivo o poder producir lo que digo que estoy produciendo como empresa industrial. Luego tenemos la transformación. Es la unión de piezas que se ensamblan o piezas que se requieren para construir un producto. ¿Verdad? ¿A qué se refiere? Bueno, las medidas, las reglas, la unión, la pieza, los estándares, la ficha técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese factor me va a permitir a mí poder transformar la materia prima en un nuevo producto o en el producto que estoy ofreciendo a mis clientes. Luego tenemos la salida. En este caso es el producto ya finalizado, con todos los componentes enlazados y según especificaciones que nuestro cliente nos está pidiendo o según las especificaciones del producto. Este puede ser vehículos, muebles, empaques, lociones, etcétera. Es el producto final. ¿Ok? Sé que son aspectos básicos, pero muchas veces nosotros de lo básico se nos olvida, ¿verdad? Quizás por ser tan básico no lo recordamos, pero lo importante es que nos demos cuenta que los tres aspectos que se acaban de considerar ahorita son necesarios para un proceso productivo. Y eso nos permite de cierta manera ir mejorando y desarrollando nuestros procesos a nivel, digamos, como una evolución. Luego tenemos algo llamado clasificación de procesos. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, digamos, en este esquemita, la clasificación se define principalmente en dos aspectos. El primero sería operaciones de procedimiento, en este caso. Este es uno. El otro es operaciones de ensamble, que es el número 2, ¿ya? Cada uno de esos dos aspectos se manejan de forma, voy a decirlo así, única, ¿verdad? No puedo enlazarlos entre ambos, no puedo. Son dos procesos completamente diferentes. De ahí, en la parte de las operaciones de proceso, tenemos proceso de formado, proceso de mejora de propiedades, operaciones de procedimiento, etcétera, etcétera. ¿Y esta clasificación para qué me puede llegar a servir? ¿Por qué necesito clasificar todo esto? Porque según el tipo de clasificación que yo estoy tomando en consideración, así deben de ser todas las posibles soluciones que yo voy a aplicar acá. ¿Ok? O sea, no estaría yo tratando la manera de desarrollar algo completamente nuevo, entonces tengo que guiarme en base a esto para tener, digamos, una posible respuesta de mejora en ese proceso que estoy evaluando. Ahora bien, la misma clasificación nos maneja tres aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? Estrategias, operativos y apoyo soporte. ¿Ok? Es decir, para que mi proceso productivo sea funcional y digamos, pueda yo ofrecer en tiempo y en regla todo lo que digo que produzco, necesito ayuda. En este caso está una parte pensante, ¿verdad? Que es la parte estratégica que está pensando en qué debemos de hacer, qué materia prima debemos de consumir, cuáles son las nuevas mediciones que se deben de evaluar, etcétera, etcétera, que me permiten en cierta manera poder conocer cuál es mi línea de acción con respecto a mi trabajo, con respecto a las actividades que se hacen en la empresa. Por ejemplo, planificación estratégica, políticas y objetivos, gestión de alianzas, planificación de recursos, políticas empresariales, etcétera, etcétera. Si se fijan, son aspectos meramente filosóficos, voy a decirlo así, o a nivel de la empresa, pero que son necesarios para dar una base a la organización de qué es lo que queremos ofrecer a nuestros clientes, de cierta manera. Luego tenemos la parte operativa en donde vemos la parte de investigación de las necesidades del cliente, o sea, preguntamos, analizamos nuestro mercado, evaluamos la situación actual y cuáles son los, digamos, necesidades del cliente, etcétera, etcétera. Gestión de compra, comercialización de servicio, diseño de servicio, recepción y control de producto, entre otros más, que son meramente operativos, son aquellos que son bastante a nivel de manuales, ¿verdad? De que tengo que generar o realizar para poder ofrecer ese producto o ese servicio. Y el último es el apoyo soporte. Informática, selección e información de personal, formación de personal, aseguramiento logístico, etcétera, etcétera. Son todos aquellos que me permiten obtener recursos o elementos que me van a permitir a mí generar mi producto final, ¿verdad? Prácticamente es mi soporte como tal, ¿verdad? Es mi apoyo. Dentro de cada uno de estos puntos también hay un enfoque de la norma ISO. ¿Por qué vamos a hablar sobre la norma ISO ahorita? Bueno, principalmente porque
Este enfoque me permite estandarizar todo lo que yo realizo en mi día a día, en mi área de trabajo, en mi proceso productivo, como sea, o administrativo también. Y a partir de este punto, yo manejo 4 aspectos. ¿Cuáles son? El proceso para la gestión de la organización dice que son todos los procesos relacionados, ¿verdad? O relativos, o sea, en común, a la planificación estratégica, establecimiento de política, fijación de objetivos, provisionamiento de comunicación, aseguramiento de disponibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa este punto? Este punto es donde me ponen a mí las reglas del juego, ¿ok? Donde me dicen, mira, tú tienes que, para poder optimizar tu proceso, tú tienes que producir tanto diario, vaya. ¿Qué pasa si yo no produzco ese porcentaje o ese valor de demanda en ese periodo de tiempo? No cumplo con las expectativas de de la empresa, perdón. ¿Y qué quiere decir eso? No estamos ganando. Ya, y si no estamos ganando, estamos, como decimos nosotros, trabajando para el cura, decimos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no hay un beneficio de lo que estoy haciendo. Le he invertido y contratado personal que tenga un montón de conocimientos, pero de nada me sirve. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no existe esa opción, ¿verdad? Con respecto a al procedimiento que se va a generar. Luego tenemos lo que son los procesos para la gestión de recursos. Son los procesos necesarios en los procesos para la gestión de una organización. Es decir, son todos esos componentes que me van a ser útil para generar un proceso, ¿verdad? Y lograr su realización y a la misma vez una medición. Cuando oigamos la palabra de medición, quiero que tengan en mente que no solo significa ir a medir, ¿verdad? Veamos si mide 1 metro, 2 metros, no es eso, sino más que todo es la parte de evaluación, ¿verdad? Y la medición la podemos considerar desde un punto de si logramos cumplir la meta o los objetivos, etcétera, etcétera. A eso lo vamos a llegar. Luego tenemos lo que es el proceso de realización. Son los procesos que proporcionan el resultado previsto por la organización. O sea, cuando yo genero un proceso productivo, yo tengo que tener claro qué es lo que va a salir de él. O sea, no voy a estar diciendo, voy a comprar toda esta maquinaria, todo este equipo, para ver qué sale. No, ¿verdad? Tengo que tener bien claro qué es lo que puede funcionar y qué es lo que no, ¿verdad? Muchas veces nosotros por buscar optimizar algún proceso, lamentablemente, no logramos dimensionar en cierta manera todos los procesos, toda la industria, etcétera, etcétera. No lo logramos, lamentablemente, pues. Y este factor, ¿qué me ocasiona? ¿Verdad? Qué me hace ver? Bueno, lo que hace ver y evaluar de cierta manera es una falta de distribución de los procesos y componentes para poder tener, digamos, una gestión de recursos más adecuada. ¿Ya? ¿Cómo podemos lograr tener unos recursos más adecuados? Bueno, principalmente la medición es básica, políticas, reglas, ya especificaciones que necesita nuestro cliente son parte de la base para este desarrollo, ¿verdad? Procesos de realización. Se refiere principalmente a todos aquellos que necesito para crear mi producto. Así de fácil. ¿Ok? Procesos de medición, análisis y mejora. Toda organización hoy en día, sea contemporánea, o sea vieja, digamos, de proceso de trabajar en el mundo, desde, ¿qué? Desde 80 años hasta, pueden ser 10 años, 5 años, tiene que ir manejando en su estructura, en su componente de desarrollo, el tema de mejora continua, el tema de evolución, ¿ok? ¿Por qué? En Latinoamérica principalmente la maquinaria, los procesos se manejan de tal manera que uno no quiere modificar mucho. ¿Por qué? Porque no me quiero complicar. ¿Por qué? Porque sale muy caro. ¿Por qué? Porque no quiero invertir como dueño de empresa. Ya así yo quiero ver cómo, bueno, ustedes la semana pasada, alguno de ustedes me decía, creo que fue Darwin, que me comentaba de que la empresa busca la manera de exprimir hasta su máximo toda esa maquinaria que tenemos, todo ese equipo que está ahí, ¿verdad? Y ni modo, ¿verdad? Que ya le sacamos el 100 por 1, nosotros queremos seguir sacándole más todavía. Incluso hay máquinas que hasta tienen tirro para ir trabajando, imagínense. Entonces, es parte de una cultura, lamentablemente, que ocurre del tema de ahorro. Hola, Darwin, dinos.
Buenas noches, compañeros y ingenieros. Sí, de hecho, donde trabajaba, sí pasaba de que había una máquina rebanadora, donde, claro, es una empresa de prestigio, pero yo siempre tenía la idea o preguntaba, ¿y por qué no compran otra? ¿Por qué no compran otra? Y un ingeniero de ahí de la parte de mantenimiento, de los mecánicos, me dijo, si te está dando resultados, por mucho que le pongas cabal, así como acaba de decir, tierra, cables amarrados, mejor mantenerla, me dijo. Te está dando ganancias, sabemos que la podemos tener controlada, a pesar de que le pongamos parche, me dijo, a que traigamos otra que está mucho más innovada que esta, pero de aquí que se pague todavía esa. Y ahorita estamos en un plan de crecimiento, y me explicó, ¿va? Entonces me quedó un poco de lógica, más con lo que usted acaba de decir, y sí es cierto, le sacan hasta donde no tiene la máquina, pero sí es controlable, ¿va? Y cuando se arruinaba sí era un poco crítico, pero en gran parte sí sabía qué hacer con la máquina, y hasta el momento, pues bueno, me retiré de la empresa y no sé si tienen planes porque nunca hablaban de eso, pero sí las máquinas en una empresa industrial le sacan el máximo de lo que da, pues, y más quizás. Solamente ese es mi aporte, ingeniero. Gracias, Darwin. Muy amable. En efecto, yo, bueno, en la empresa donde yo trabajo, sucedió algo bien interesante. El tema de la maquinaria, por ejemplo, nosotros tenemos máquinas impresoras grandes, ¿verdad? Y que tienen, ¿qué? 6, 8 colores, pónganle, por el tema de impresión en una capa plástica. Pero tenemos, o teníamos, mejor digo, máquinas de 3 colores. Para llegar a tener la máquina de 6 a 8 colores fue una batalla increíble. O sea, en el sentido de increíble significa no había día que el operario, que el supervisor dijera, hey, la máquina ya no sirve. ¿Cuál era la orden con el mantenimiento? Hey, dale, seguir reparándola, que hay que seguir produciendo esa máquina. Cuando yo me di cuenta de la situación de la maquinaria, póngale, pasaron 3, 4 años más de ver que se paraba, se cortaba, rompía el plástico donde se iba a imprimir, la pintura la botaba. O sea, si se dan cuenta, estoy contando desperdicios. Y a pesar de eso, decía la empresa, démosle, que siga la máquina ahí. Pasaron esos años, se quitaron y mandaron a traer otra de 8 colores, el tema de colores, impresión, de flexografía. Y en este caso, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó cuando ocurrió? Bueno, la eficiencia se aumentó. O sea, era lo lógico, ¿no? O sea, una nueva máquina, más rapidez, menos paros, etcétera, etcétera. Entonces, pero entonces, ¿por qué no queríamos cambiar? El tema creo que nosotros, por no tener la dicha de estar en el zapato de esos dueños de empresa, ¿verdad? Nosotros podemos pensar en que la búsqueda de un empresario es buscar minimizar la utilización de efectivo, de dinero, para mejorar los procesos lo máximo que se pueda. Buscamos ahorro del ahorro como empresario, como operario, supervisor, jefe de planta, como ustedes, o gerente, buscamos la optimización. Y cuando estamos buscando la optimización, ¿qué significa? Significa principalmente que nuestro pensamiento está en reducir menos paros, ser más eficiente, utilizar la materia prima justa, la que necesitamos para entregar el producto, sin más ni menos. Y incluso muchos de ustedes van a ir a trabajos, a empresas, van a ir a trabajar, donde les van a decir, bueno, usted viene aquí a optimizar la planta, a hacerla más rentable. Dele, hágalo. Ah, ok, y se comienzan a dar cuenta ustedes, van a ver la planta, van viendo que la gente está amarrando la máquina,
toda la materia prima que se corta por algo, ve un motivo, la vuelven otra vez a meter sin limpieza, sin hacer nada. O sea, ahí ves un tema cultural, ves el tema de ahorro automatizado de la misma gente porque les han dicho, miren, no queremos más desperdicio, no queremos que no utilicen correctamente los equipos, pero los equipos ya no aguantan. ¿Ya? Yo estuve una vez en una maquila en donde había una persona que estaba, miren, era una célula y la célula habían 8 personas, ¿ok? Bien pequeña la célula. De las 8 personas que teníamos en la célula, cada una hacía su actividad, pero había una persona que estaba pero roja, sudando. Entonces, cuando me permitieron ya comenzar a indagar cómo mejorar el proceso y todo, lo primero que hice fue entrevistar a todo el grupo, ¿verdad? Y entrevistamos, y a lo que me llamó la atención a mí, que cuando yo siempre iba a ver el proceso productivo, de lejito, va, uno miraba las personas, esa persona en especial estaba sudando, eh, parecía roja, o sea, como enfermito, enfermo, no sé cómo describirlo. Al final, dentro me da risa porque lo puedo contar, dentro del proceso de entrevista que se hizo, se le preguntó a todos, digamos, el tema de ergonomía, el tema de conocimiento de la máquina, si consideraban hacer alguna mejora en esta. Y a esta persona en específico, cuando la entrevistamos, la pregunta fue, miren, nosotros notamos de que usted donde está, eh, suda bastante, ¿verdad? Se pone como rojiza, que queremos ver, ahorita no se ve tan rojiza, ¿verdad? Por el aire acondicionado no se ve que está sudando, pero queremos que nos explique qué está pasando, por qué está ocurriendo eso. ¿Tiene usted algún síntoma de algún tipo de enfermedad o algo? No tenga pena, dígalo, ¿verdad? Yo estaba como auditor en ese momento. Eh, Queremos saber para ver qué podemos hacer, qué podemos ayudarnos. Y la respuesta de la persona fue, le voy a dar la respuesta a usted para que lo compruebe. Si usted no me quiere creer, de aquí usted me va a seguir viendo haciendo o que yo viva la misma situación todos los días. ¿Qué era? Donde ella estaba sentada, el área donde ella estaba, por un motivo, no sé, no tengo explicación. El vapor de la temperatura de ciertas máquinas llegaba justamente donde ella se encontraba. Ya se imaginan ustedes, si ella estaba al final, todo el vaporón de los equipos llegaba donde ella y de aquí como que fue aire caliente para arriba. Entonces nosotros nos quedamos con un compañero, nos quedamos así como asombrados de qué había pasado. No entendemos. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? Y qué fue lo que nos tocó. La persona nos dijo, no, miren, yo no sé por qué pasa eso. Yo ya lo había comentado a mi supervisor. Esta es una cuarta, quinta vez que alguien más sabe que son ustedes. Me imagino que no van a solucionar nada. Fue lo que dijo la persona. Venimos nosotros, nos fuimos de ahí, la dejamos ella sentadita tomando agüita, nos fuimos nosotros al lugar, ¿verdad? Como ese día habían parado las máquinas, no había vapor, no había temperatura, pero comenzamos a buscar la manera por la cual llegaba tanto aire caliente a esa zona, en específico donde estaba ella. Y eran 2 personas, una aquí, una allá. A ella le tocó, vaya, el tema de temperatura. Nos dimos cuenta de que en cierta manera el problema era un flujo de un ventilador, fíjense bien, un ventilador externo, el fuera, que saca aire en caliente. Y no sé por qué motivo, no puedo explicarles, el vapor al extraer al extractor de aire que estaba en la parte superior de esa área, cuando salía había un pequeño, voy a decir así, como una manguera, ¿ok? Una manguera que conectaba la parte del ventilador, del respirador del ventilador, y que justamente se venía por la pared en la parte de atrás de ella. Aquí, como que aquí viene la manguera. Aquí viene la manguera, por toda esta parte de aquí. ¿Ok? Y justamente quedaba abajo. Entonces, con mi compañero dijimos, hey, hay que verificar esto cuando estén encendidas las máquinas. Ahorita no se sabe. Vamos a suponer que esto es, ¿verdad? Entonces, día uno,
encendiendo las máquinas, nosotros pendientes, esperamos como una hora, ya estaba sudadita la muchacha, ¿verdad? Nos le decimos, va, estimados, deténganse por favor, vamos a hacer una inspección. Se pararon, fueron a tomar café, agua, lo que sea, y fuimos de la persona. Y justamente el vapor de ahí, del ventilador, por una situación, no, como le digo, inexplicable, bajaba hasta donde estaba la persona. Seguimiento, evaluación, preguntas, respuestas. Ok, nuestra pregunta fue, ¿quién puso ese cable, ese tubo ahí? ¿Quién lo puso ahí? Entonces comenzamos a indagar, averiguamos de que hace años, hace 8 años más o menos, la empresa tenía en ese momento a un supervisor de mantenimiento y en ese momento ahí no había ninguna célula. Fíjense bien, no había nada de célula. Viene esta persona y comenzó a buscar la manera de enlazar el cable de tal manera que lo iban a utilizar para ventilar el aire de ahí y mandarlo directamente a otro tubo. Ustedes me dirán, ¿qué pasó entonces? ¿Si quedó eso a media o qué? Sí, porque esa persona la despidieron a la que le tocaba hacer eso. Fue hace 8 años, imagínense, de ese momento. Venimos nosotros y nos quedamos con la duda, bueno, y que no existe una bitácora o un plan de mantenimiento o una reportería de lo que se va haciendo. Y comenzamos a buscar la reportería. Lamentablemente, en ese periodo de tiempo, aparentemente no se siguió el procedimiento de reportería. O sea, no se sabe quién era, si incluso esta persona que estamos hablando, que ni el nombre sabíamos, fue el responsable, no sabemos, porque no se encontró absolutamente nada. No sabemos si quedó a media, si era un plan de acción que estaban haciendo, no sabemos. Y como la célula no estaba, no se tomó en consideración. Volvimos a pensar nuevamente con el compañero, bueno, ¿y por qué nosotros nos dimos cuenta? Y la gente, pues, dice ella que le dijo al supervisor anteriormente o al otro que estaba antes de calidad y que le dijo, buscamos si estaban esas personas. No estaban, ¿ya? Entonces resulta ser que al final aparentemente como que la línea de comunicación se cortó de tal grado que no había un responsable, no había, y ahí veníamos nuevamente la parte de la ergonomía, la parte del cuidado de los empleados, porque ya no estamos en una época de esclavitud, aunque nos sintamos esclavos, ¿verdad? Por el trabajo, pero el punto importante aquí, ¿cuál era? De que nosotros tratábamos la manera de optimizar todo y ella, por la sofocación, no cumplía. O sea, y ahí viene lo interesante, algo que no les conté antes. Nosotros estábamos evaluando si despedir a la persona, pero ella no tenía la culpa. No iba a despedir a alguien que no llegaba a la meta porque el área donde trabajaba no era la adecuada para ella, ni ergonómicamente, ni seguridad, ni en tema de seguridad. Hasta pudo haber demandado a la empresa, esta persona. ¿Ah? Pudo haber demandado. Y bueno, hoy en día que está con el tema del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y tener una denuncia. Pudo. No lo hacía por la necesidad que tenemos todos los que estamos, ¿verdad? Acá. Pero al final de la historia, para darle una conclusión a esto, nosotros eliminamos el tubo, ¿verdad? Se hizo una reportería para el mismo caso, o sea, se dejó por escrito por qué motivo se eliminó, por si el día de mañana algún desperfecto, algo ocurriera, ¿verdad? Nuestra observación fue en base a la ergonomía, la alta temperatura del lugar, que incluso en cierta forma afectaba a los demás, solo caía primeramente, ¿va? Y la parte de seguridad y salud ocupacional, ¿ok? Por el tema de temperatura, etc. Entonces, hicimos ese plancito, tomamos nota y dejamos todo por escrito. Pues al final lo que quiero entender con todo lo que estamos hablando y por el tema de la norma ISO y todo lo que estamos platicando, es necesario que nosotros tengamos en consideración cómo es el buen funcionamiento de las cosas que se van realizando. O sea, buscar medir, analizar y mejorar constantemente nuestros procesos. Si es posible, aunque sea una vez al año. O sea, háganlo como un reto. El próximo enero, ¿verdad? Que viene,
bueno, ¿qué voy a mejorar en mi proceso productivo? ¿Qué voy a generar? Y eso es parte del día a día y es un trabajo que nos correspondería realizar, ¿verdad? Como parte de nuestro plan de acción. Eso como una anécdota, ¿ok? Industrias en El Salvador y su proceso industrial. Para este punto vamos a hablar de nuestro querido El Salvador primeramente, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a hablar de él? Primeramente lo que es desarrollo industrial. La búsqueda por el desarrollar un país por medio de la industrialización es un factor fundamental que El Salvador busca permanentemente. Ustedes han oído que se están creando nuevas empresas, etcétera, etcétera. O sea, que eso no se está moviendo ese tema de industrialización. Es así como en la actualidad se ha vuelto un eje fundamental para el crecimiento económico. Por lo consiguiente, se presentará a continuación aspectos generales del proceso industrial que ayudan al tema de crecimiento del nivel de economía en nuestro país, ¿verdad? Con respecto al tema de las empresas. Para darles un contexto, que significa para englobar toda la información a un módulo más pequeño, al inicio la economía estaba enfocada directamente al tema de cultivo y exportación de cacao. Luego se sumó el bálsamo y el añil. Ustedes bien han de saber sobre esa historia. En la época colonial se decidió por el añil, por su gran demanda en Europa, o sea, se decidió producir mucho más. Y en la zona oriental fue el mayor productor, pasando los años. La industria de El Salvador comenzó a desarrollar a partir de los años 50, desde sus inicios la economía en el país ha ido impulsada por temas de la industria textil. Ustedes no me van a mentir que todavía hoy en día, a pesar de que hay diferentes tipos de industrias, la textil sigue siendo un apogeo, o sea, se busca siempre el crecimiento de ella, independientemente los casos aislados que han ocurrido de ciertas empresas que se han ido del país en el área textil. Y busca, en cierta manera, la parte de otras ramas destacadas como los alimentos, la bebida, metales, plásticos, calzado, papel, etcétera, etcétera. Y eso en general, ¿verdad? Con respecto a nuestro país. En 1906, en Santa Ana, el guatemalteco Rafael Mesa Ayau creó la primera fábrica de cerveza llamada hoy en día La Constancia. En 1917, Fernando Sagrera, padre, creó la primera fábrica textil debido a la producción de casimires, ahí se llaman, penetrando incluso en el mercado hondureño, ¿verdad? Para aquel momento. En los años 42 cambió el nombre por Hiladería Salvadoreña y La Sal, y en la última década se dedica a la producción de coloridas toallas, ¿verdad? Eso es lo que se fabrica hoy, lo que saben ustedes, y La Sal ahí abajo en la zona de Opico, por ejemplo. En 1953 se crea la primera fábrica de café Salubre, productos de café S.A., con un capital social de 3.5 millones de dólares, dividido entre estadounidenses, vea, la Infant Food Inc., la empresa del grupo Rockefeller, y el grupo empresarial salvadoreño de Sola, Dueñas, Gil y Palomo y Álvarez, que eran muy reconocidos en ese periodo de tiempo. Eran gente conocida con respecto al tema industrial. Luego, para los años 60 y 70, la industrialización en El Salvador crece aún más, fundamentalmente por la creación del mercado común centroamericano, ¿ok? En aquel periodo de tiempo. Ya en los años 70 se logra desarrollar la producción de bienes intermedios, tales como textiles, productos químicos, papel, cartón, derivados del petróleo, etcétera, etcétera, que ya comenzamos a industrializarnos nosotros. Si se fijan, a partir de los años 70. Ya en los años 80, lamentablemente, como ustedes en la historia lo ha visto, lo ha mostrado y ustedes han de saber, caemos en una guerra civil, ¿verdad? La cual paraliza todo el tema industrializado, todo ese apogeo de crecimiento de empresas, lamentablemente caen. Las empresas que están aquí, incluso el gobierno en ese periodo de tiempo, trataba de subsidiar, significa abonarle algo, decirle, vaya, no vas a pagar impuestos, así de fácil, no vas a pagar impuestos, simplemente mantenerte aquí. Sí, pero mira, cada dos días, ¿cómo se llama? No hay luz, porque botan los postes, etcétera, etcétera. Lo que sucedía en la guerra. No te preocupes, mira, voy a hacer todos los posibles para ayudarte. E incluso yo medio me acuerdo, ¿verdad? No soy tan viejo, puedo parecer, pero no tanto. Pero resulta ser que, según me comentan, se trataba de manera de subsidiar a nivel de tema de ahorro energético. ¿Ya? Con el fin de subsidiar a estas empresas para que no se fueran del país, principalmente las textileras, ¿verdad? Y hacen
un apoyo en común con el gobierno para poder sostenerse, pues fue un tú a tú, ¿verdad? De cierta manera. Ya a partir de los años 90 aparecen los procesos de privatización en los años 90 del siglo pasado, la energía y telecomunicaciones y el AFP, perdón, antes eran del gobierno, para los que no saben, y ahora, como estamos ahorita, todo es privatizado, es una empresa privada, ¿verdad? Las cuales junto con los procesos de globalización neoliberal de este siglo, venta de bancos, cemento, o sea, aparecen otros factores que alteran en cierta manera los procesos productivos. Para el año 2000 se constituyó la industrialización salvadoreña como una oportunidad de inversión por medio de otros países o entidades que buscan crecer por medio de la exportación de productos y servicios de calidad. Es ahí lo importante donde nosotros conocemos lo que es la visión de desarrollo, de crecimiento, ¿verdad? Buscar el tema de la población, saber cuántos somos actualmente. Este dato lo tengo del año 2021, me acuerdo. Estamos como 6.45 millones. Actualmente sigue siendo la capital San Salvador, ¿verdad? Desde hace muchos años. Tenemos un producto, un PNB de 4.000 per cápita, un Producto Interno Bruto que es de 27.01 millones de dólares, 1.000 millones, perdón, un flujo IED que es de 724.000 y las exportaciones principales son ropa, plástico, maquinaria eléctrica, azúcar, hidrocarburos, productos farmacéuticos, entre otros. ¿Ok? Pero que van en bajada, van como de mayor a menor. ¿Para qué me sirve esto? Me van a decir ustedes. Bueno, el contexto es cómo nos encontramos actualmente. ¿Seguirá siendo la ropa el producto más fuerte que vendemos? ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros? Anteriormente existía algo llamado la Digestix. Ya no existe la Digestix, estaba antes en su delgado. La Digestix era la que hacía encuestas a la población y evaluaba lo que es el tema de crecimiento y desarrollo industrial. Y entonces ahora, ¿quién lo mide? Bueno, no sé cuál es el procedimiento ahora que existe, pero considera que las ramas de industria que son más potencializadas en la actualidad son la agroindustria, la industria alimenticia y bebidas, cañera, textil y confección, metal mecánica, farmacéutica, calzado, plástico, papel, entre otros, y muebles, son las que son como el top 10. ¿Ok? Es decir, si ustedes pertenecen a una de estas ramas, están bajo un contexto bueno, digámoslo así, ¿verdad? Que nos permite crecer en el tiempo. No quiere decir que las demás no funcionan, claro que sí. Lo que pasa es que es un tema de, como les vuelvo a repetir, manejan cierta información de que ese tipo de industria es la que va en apogeo, va en crecimiento, ¿verdad? De igual manera, el sector más conocido por su aporte económico, es decir, quien más mueve dinero, está constituido de esta manera. Ya el sector textil, la confección, después va el alimento, sector plástico como tercero, metalmecánica, farmacéutico, sector papel, cartón, entre otros, muebles y sector calzado, ¿verdad? Que son los que se mueven un poquito más con respecto al ritmo de trabajo de este tipo de información. Y las industrias más importantes en El Salvador a partir de los años 50 se pueden también mencionar casi las mismas. La industria textil, plástico, mueble, alimentos son las primeras cuatro. Las de intermedio son bebidas, bienes de consumo y packaging, industrias de farmacéuticos, y las que están de último es el calzado y la industria de metales, herramientas y construcción. Son las que se van como en apogeo en la actualidad. Todavía se sigue siendo parte de, ¿verdad? Y también es bueno conocer las diferentes empresas que existen actualmente bajo diferentes rubros que a nosotros nos pueden interesar. Muchas veces nosotros pasamos frente a la fachada de esas empresas y decimos, a ver qué hacen ahí, ¿verdad? Entonces, lo importante es que tengamos en consideración esos nombres y la utilidad de la misma para poder ir buscando un desarrollo de la misma, ¿verdad? Ir conociendo cómo nos movemos en la actualidad. Por ejemplo, industria de plástico, textil, mueble, alimentos, las bebidas, y ahí están sus respectivos nombres, ¿verdad? Pero tomando en consideración como a nivel de lo más reconocido. ¿Ok? Ahí, si hay alguna que le llame la atención, dice, hey, si está esta aquí, significa que estamos bien, ¿va? O donde estamos trabajando, apareció aquí, vamos bien. Vuelvo, repito, no significa que estamos mal tampoco, ¿verdad? Sino que son las que se mueven más en el rubro económico. También está la parte de alimentos, la farmacéutica, calzado y metales, ¿verdad? Que también ustedes pueden ver diferentes tipos de empresas conocidas y que todavía siguen apogeo, ¿verdad? En la actualidad. ¿Ok?
los procesos industriales más importantes que existen actualmente a nivel de El Salvador: procesos de fabricación por lotes, fabricación continua, fabricación discreta y por taller, ¿verdad? Cada una de estas maneja un método, una forma de trabajar, ¿verdad?, adaptada al tipo de producto que ésta ofrece el mercado. Es importante darse cuenta que posiblemente podemos utilizar un mix de todas estas, o sea, la suma de uno con otro para generar el producto que estoy ofreciendo. Sí, no hay ningún problema si el proceso lo permite. O contrario, puede suceder que solamente estemos ocupando un mismo tipo de proceso industrial. Por ejemplo, el proceso de fabricación de lotes. Hay que tener muy en cuenta el ejemplo para poder interpretar de qué trata este tipo de fabricación o proceso de fabricación. Dice aquí que este tipo de proceso busca lograr un lote de proceso óptimo, o sea, la mejor calidad de producción, para aprovechar el máximo tanto la materia prima, ¿verdad?, como sus recursos necesarios, que satisfagan las necesidades de los clientes, reduciendo lo posible los inventarios en curso. Es especializada o producción específica, ¿ok? O sea, que es para un tipo de producto, un nicho de mercado en especial, ¿verdad? Es decir, puede ser para algo bien básico, pero es único en todo el mercado. Por ejemplo, producción de mermelada de frutas, hay cualquier tipo de fruta, fabricación de hielo por peso o cantidad solicitada, dice, las industrias alimenticias, textiles y farmacéuticas también puede ser otro que nos desarrollen ese tipo de contexto, ¿verdad? Y un ejemplo que pueden ver ahí en ese dibujito que ven ahí es la producción de mermelada, en la cual, si ustedes se han dado cuenta, se parte en dos. O sea que hay dos productos que se van a vender. Uno es la mermelada, ¿verdad?, un botecito de mermelada con dulce, y la otra son dulces del sabor de la mermelada, porque eso es la rebaba, lo que no se va a utilizar para la mermelada, ¿vale? Y eso pasa a otro proceso, ¿ya? Entonces, es por eso que se le llama lotes. Luego tenemos el proceso de fabricación continuo. Este es un proceso de todas las etapas se realizan de forma simultánea, sin pausar entre una transición a otra, ¿ok? Como pueden ver ustedes ahí en el video, está la producción de medicamentos, alcohol gel o lo que nosotros queramos ofrecer, incluso puede ser champú, y ahí es continuo, es bien automatizado el proceso, ¿verdad? Produciendo grandes volúmenes. Este se compone de línea de producción dedicada a producir los mismos artículos trabajados un tiempo de 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año. ¿Okay? Es bien constante, no se para y continúa. Una industria usaría este tipo de repetitivo para la producción secuencial de artículos que se componen en una alta tasa de producción, o sea, algo que se va a vender a escala, ¿verdad?, incluso mundial, no solamente en una sola región. Ejemplo: producción de energía eléctrica, gasolina, químico, fabricación de papel, automóviles y electrodomésticos, perdón. Y también están lo que están viendo en pantalla, ¿verdad?, que es el tema de la farmacéutica, ¿verdad?, que es bien importante darnos cuenta cómo el proceso va de un punto a otro punto hasta ser empaquetado, ¿verdad? Ya como ustedes pueden ver, va el paquetito ya listo, terminado para su venta al exterior. Operaciones de fabricación discreta. Ok. Esta utiliza una línea de montaje o producción para desarrollar su proceso, el cual es extremadamente diverso, o sea, es bien amplio. Son diferentes tipos de tamaños, cantidades, etcétera, etcétera. Con una variación en la configuración de la producción y frecuencia del cambio más alta. Esta se realiza para crear un producto a la vez, eso sí. Es así que son grandes los productos que se pasan por este modelo de fabricación debido al tamaño de la demanda. Todo depende del tamaño de la demanda, principalmente para este tipo de fabricación. Se ejecuta la producción en un mismo lugar, se lleva a cabo varios procesos de transformación para producir este artículo. Los ejemplos: fabricación de aviones, barcos de exclusivos, aeroespaciales, automóviles de alta tecnología, etcétera, etcétera, son los más demandados para utilizar este tipo de operación. Ok. Fabricación por taller. Este tipo de producción industrial utiliza el área de producción en el lugar de líneas de montaje. O sea, no es de este punto a este punto, sino que es una misma línea que vamos trabajando de cierta manera. Y esto se debe a que el proceso produce lotes más pequeños. O sea, es una producción más sencilla, más básica.
no es un número tan grande, pues al fin y al cabo, sino que se puede llevar a nivel de un forecast, a nivel de un histórico de ventas que se puede manejar. Ejemplo, puede ser cualquier tipo de producción que puede ofrecer una cantidad de productos muy pequeños. Al fin y al cabo, todo ese tipo de industria, todo lo que acaban de ver a ustedes, actualmente lo seguimos trabajando de la misma manera. Sigue siendo parte del proceso productivo, ¿verdad? Y aquí te hacemos una pequeña pregunta. ¿Cuál es el papel de la tecnología en la evolución de estos procesos? ¿Qué hubiera pasado si la tecnología nunca los hubiera tocado, ¿vale? ¿Cómo estuvieran trabajando? ¿Qué estuvieran realizando? ¿Cuál sería su proyección, digamos, o demanda para seguir trabajando de manera más óptima? ¿Será que sería viable tener ese negocio? O sea, el dueño gana dinero por tener una empresa de ese tipo, ¿verdad? Entonces, hay que tener como esas consideraciones para poder dar un marco, digamos, de cierta manera laboral que nos da el énfasis para su creación. Aquí menciona que la tecnología dice, se ha vuelto indispensable en el día a día de la producción industrial. Los aportes que se proporcionan en la industria 4.0 y la solución relacionada con el intercambio, con Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, como ustedes lo han de saber, promueven el desarrollo de muchas posibles posibilidades, dice, son mucho más, se van mejorando en el tiempo de esta manera. Hay diferentes periodos, cada año o cada siglo ha habido algo que ha aumentado la mejora en los procesos productivos. Ok, estimados, o sea, ¿cómo? Planificando, mapear los procesos, simulación y prueba, ejecución, monitoreo, implementación de mejoras. Esas son, en cierta manera, las 6 palabras que principalmente o contextos que debemos de considerar para poder buscar una optimización en nuestros procesos industriales, o sea, de forma sistemática, quizás posiblemente no tanto en un tema creativo, pero sí que me lleven a posibles soluciones de los problemas que actualmente yo tengo en la planta o en mi proceso administrativo también, es válido. Entonces, estos son fundamentales que se vayan desarrollando y aplicando poco a poco cada uno de ellos. ¿Ok? Luego tenemos lo que es términos económicos de la industria en El Salvador. Ok, los términos económicos principalmente vamos a enfocarnos a ciertos aspectos que el mismo gobierno no nos proporciona de cierta manera. Como les decía, esta información de años atrás, pero es lo que tenemos hasta este momento. Sectores económicos de mayor importancia en la exportación son manufacturería y la maquila. Manufacturería en general, todo lo que sea producción. Y la maquila se vuelve como digamos, un aglomerado o un contexto muy amplio, ¿verdad? Pero por medio de una única palabra. El sector del CIV, agricultura, ganadería, silvicultura, gestión en los bosques y pesca es lo que engloba toda esta parte. Y aquí solo para que ustedes vean, en la industria manufacturera hay un 77%. Toda la industria manufacturera, todas aquellas industrias que fabrican y producen un producto en específico. El 19% es la maquila, es lo que uno dice, la maquila también está grandecito, ¿verdad? No como quisiéramos, pero sí se amplía. El 4% es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y el 0.1% son otros, los que se van desarrollando. Esto es en base al Banco Central de Reserva, lo que teníamos en el 2021. ¿Ok? Vamos a tomar eso como una referencia. Producto Interno Bruto de El Salvador. ¿Ok? El Producto Interno Bruto, el PIB, es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Se utiliza para medir la riqueza del país, también se conoce como Producto Bruto Interno, el PIB, ¿verdad? O sea, la letra I y B solo le das un poquito la vuelta y ya lo vas creando. Esto tiene como denominativo tasa de variación PIB. Eso va a ser igual al PIB del año 1. O sea, si lo vamos a comparar o si vamos a ocupar esta fórmula, ocupamos en base a una información anterior, es un histórico. El año pasado fue tal valor y ese es el que tengo como mi año 1 y el PIB año 0. Año 0 sería el que estamos nosotros ahorita cumpliendo, digamos, el que queremos medir. ¿Verdad? Va a ser igual a 1, dice, a menos 1, perdón, y eso lo multiplicamos por 100 para convertirlo en un porcentaje. ¿Ok? Uy, perdón. Vaya.
Eso es con respecto a esa forma de medir. Ahora bien, las ramas de actividad económica con mayor incremento para el año 2022, actualmente se puede decir que se va haciendo lo mismo, creo que los porcentajes son los que van variando. La maquila, plástico, textiles y prenda de vestir son los componentes que más se van vendiendo. ¿Ok? Aquí engloba muchas industrias y diferentes tipos de productos, no solamente uno en específico. Ahora les hago la pregunta a ustedes. ¿Por qué creen que es necesario ver todo esto? ¿Para qué nos sirve a nosotros los ingenieros industriales toda esta información? Eso quisiera saber de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué me comentan? ¿Cree que es importante o es una pérdida de tiempo? ¿Qué opinan? Así sinceramente. ¿Ah? Si no pueden hablar, también pueden escribir. Recuerden que estamos aquí aprendiendo un poquito. ¿Por qué es importante que crezca el PIB? Lo que acabamos de estar hablando anteriormente. Bueno, el PIB es crucial para una economía debido a que su aumento refleja un incremento de la actividad económica, un aumento. ¿Ok? Significa que el desempleo tiende a reducirse y que la renta per cápita aumenta. El aumento del PIB muestra que los ingresos fiscales del Estado tienden a elevarse puesto que este recauda más impuestos y por lo tanto el Estado puede destinar esa cantidad a participar a partidas de gastos. ¿Ok? Ahí no nos vamos a meter en temas políticos, más que todo es un tema más económico. ¿Ok? Es decir, cuando ustedes oyen la noticia que en El Salvador está creciendo el PIB, de alegrarnos todos, que significa que a nivel general del país, las empresas están produciendo y vendiendo mucho afuera. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Ok? Esta gráfica que están viendo acá es viejita, si se fijan, es desde el 1966 hasta el año 2020. Es lo que logré encontrar, consta, no es que no quise rebuscarme más, pero no sirve como para la práctica. Dice aquí que han habido diferentes picos. Esto es El Salvador, chicos. O sea, esto no es México, Europa, no, esto es El Salvador. Así se ha movido nuestro PIB, el porcentual anual, durante todos esos años. Yo les voy a hacer una pregunta y hablamos de ese punto anteriormente. ¿Por qué creen que en este periodo de tiempo, en 1980, bajamos considerablemente nuestro PIB? ¿Por qué creen? ¿Qué pasó en ese año, Val? En los años 80. La guerra, el conflicto armado. Exactamente. Gracias, Carlos. Qué bárbaro. Hasta ahorita sos tú el que más ha aportado, pero no quiere decir que los demás no lo van a hacer. ¿Ok? Bueno, lo que dijo Carlos, en efecto, eso es. Esto es una idea para que se fijen que cada pico significa algo. ¿Ya? Significa algo en desarrollo, ¿ok? Fíjense bien esto. Nosotros para el año 19 estábamos aquí, 2019, ¿ok? Estaba 2020, creo que 2021, sí, perdón, 2021, me equivoqué. 2021 estábamos, 2022 caímos. ¿Qué pasó ahí, mis estimados? Porque aquí en el 2022 llegamos a 2.6, que bajó, va. Ahí la pandemia. Incluso, ahí lo que acaba de decir el compañero, todo este proceso es pura pandemia, todo esto que está aquí, ese bajada, subida, bajada, es pura pandemia, ¿ya? Es pura pandemia. Entonces es donde las empresas se comenzaron a reinventar, a abrir, a encender, a activar, etcétera, etcétera. Ya es un año de dolor que tenemos ahí, ¿verdad? Pero a lo que hoy a demostrar es, hoy entienden, porque es importante escuchar cuando hablan del PIB por parte del gobierno. O sea, para que sepan la importancia de esa información. ¿Ya? Ingeniero, pero eso no nos iba a evitar que ya hubiera pandemia. No, pues claro, eso obvio que no. Pero, por ejemplo, ¿cómo nos encontramos actualmente? ¿Ya? Si, por ejemplo, si se fijan ahorita, que en nuestra trayectoria creo que están estos dos puntos y está este otro punto por acá, que creo que fue en el 93. Este fue el 93 que pasó.
que fue un tema de libre comercio que hubo en esos días, son los mejores picos que hay. De ahí todo lo demás bajó un poquito, bajó aquí, este se fue con este, aquí bajó todavía un poquito más, y de remate bajamos un poquito más todavía. O sea, si nosotros tuviéramos cero, significa que no estamos vendiendo absolutamente nada al mundo. Nadie nos está comprando nada. Así de fácil. Ese es el cero. A partir de cero para arriba, estamos vendiendo, estamos vendiendo, estamos vendiendo, estamos exportando, estamos mandando para otros países, etcétera, etcétera. ¿Ya? Va a depender mucho del contexto en donde nosotros nos queramos ubicar para poder utilizar esta información. No nos interesa la información. Ah, perfecto. No hay ningún problema. El día de mañana no nos vamos a preocupar cuando caigamos a un 1, imagínense, menos 1.6, ¿vale? O sea, caigamos por aquí más o menos, por esta línea. Estamos en rojo ahí. Un negativo es negativo, chicos. O sea, todavía les debemos, pues va, a la gente que nos está pidiendo de otros países. Pues son factores, por ejemplo, en el tema de, vaya, y ahí les voy a explicar un poquito. Ahorita actualmente se está estudiando lo que es el tema del incremento o un aumento de sueldo. Subir de 365, creo que, si no me han escuchado, son 415, algo así lo que se quiere subir. Algo así, no estoy seguro. ¿Qué puede ocurrir con las empresas en cierta manera para el tema de exportación? Tendrían que vender más para poder subsidiar ese porcentaje de incremento de sueldo. Y conste, señores, el incremento de sueldo solamente afectan a los que tienen el mínimo. A los que ganan 1,000, 1,500, 2,000, ahí están, tranquilos. En todo lo demás, ganaría un poquito más. ¿Cuánto es a nivel porcentual de empleados que estén ganando ahorita actualmente el mínimo? ¿Cuánto es? Imaginémoslo un número, digamos que es un 75% de la población y el restante gana más del mínimo, vaya, pongámoslo ahí. Ok. ¿Qué significa eso? Significa que actualmente nuestra población está ganando el mínimo y con eso está contrarrestando lo que es la plusvalía o el bienestar a nivel de país. ¿Es bueno o malo? Creo que a nadie le cae mal que lo aumenten, va. Pero ¿qué ocurre con la ganancia de la empresa? ¿Qué hace por lo general las empresas cuando existe este tipo de cosas? Le aumentan a los productos, despiden personal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y es parte del proceso. A nivel Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Guatemala, ya se fijaron, en base a la información que les estoy presentando, en dónde estamos nosotros. Somos el más chiquito, prácticamente a la par de Nicaragua. Ahora bien, ¿quién se debe preocupar? Nicaragua. ¿Va? ¿Por qué? La extensión de tierra territorial es, no sé, 1, 2, 3, creo que más de 10 Salvador, ¿va? Salvador, 10 países de nosotros ahí dentro, ¿va? Por decirlo. Y tienen menos, o sea, van al 2.2, a lo mismo que nosotros. El país chiquitito le gana a este monstruo, ¿me entiendes? O sea, o no le ganan, van iguales. Es de preocuparse. Significa que no están explotando todos los recursos que ellos están manejando actualmente. No hay mucha riqueza y creo que ustedes ya escucharon ahí cómo está la cosa. Entonces, interesante, veamos Panamá. Ustedes ya conocen Panamá, ¿verdad? Ya han escuchado Panamá. Independientemente estemos viendo un tema de inseguridad, que creo que ya están buscando cómo calmarlo. Panamá está bien. ¿Cuánto es un sueldo en Panamá, estimados? ¿Cuánto es el mínimo en Panamá? No me acuerdo, no sé si vi mal, $700. No sé si fue mal, perdón, si lo vi, no lo he revisado. Pero que es más de El Salvador, obvio. Entonces son factores que nos van a servir a nosotros a poder desarrollar en cierta manera nuestro pensamiento, a poder buscar salidas, a poder buscar desarrollar. Lo que quiero explicarles y dejar como conclusión ese punto al final es, los números son fríos.
tanto es el grado de frialdad de los números que ellos simplemente me dicen en la cara cómo estamos. Y si yo no recapacito, no entiendo, lamentablemente me va a doler el golpe muy pronto. Entonces, para que ustedes vayan como entendiendo esa parte. ¿Ok? Ya casi terminar nuestro día de clases, desarrollo creativo es el siguiente tema. Fíjense bien, para el tema, nos vamos a cambiar el cassette. Yo sé que aquí aparte ya salimos del tema numeral. Vamos a la parte creativa, que sí que necesito también que lo apliquen muchos de ustedes. Dice aquí que a lo largo de la historia se ha visto que la empresa ha buscado muchas formas para mejorar los procesos y servicios. Es aquí donde la creatividad ha formado parte de las organizaciones con el fin de buscar posibles cambios que apoyen al crecimiento o desarrollo de esta, siendo la creatividad una acción a ser tomada. Dice. O sea, la actividad es la acción, se puede decir que es la última, pero la que tenemos que tomar para poder buscar mejorar nuestro proceso. Las empresas innovadoras premian el éxito, celebran el fracaso y castigan la inacción. Eso lo dice Robert Sutton, que es un empresario bastante famoso en Estados Unidos, y define de cierta manera ese tipo de frase, ¿verdad? Con respecto a lo que nosotros vamos generando en el día a día. ¿Qué es la creatividad para este punto? ¿Qué es la creatividad para ustedes, estimados? ¿Me podrían dar alguno de ustedes su definición de creatividad para ustedes personal? ¿Qué es creatividad? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es creatividad? No lo busquen en San Google, ahí déjenlo a un lado. Para ustedes, en su pensamiento, creatividad es ¿qué? Ajá. Si no pueden hablar, pueden ocupar el chat, ¿verdad? Ya les he dicho varias veces para hacer para dar una respuesta o no sabemos. Hola, Bueno, para Carlos. mí es crear algo, usar la imaginación para crear algo nuevo, algo novedoso. Mm, Está bien, está bien. Ahí quédate, no te preocupes. Algo nuevo, algo novedoso, dice Carlos. Excelente. ¿Qué me dicen los demás? ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen los demás? ¿No tenemos ahí alguna idea? ¿Algún ejemplo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marina? Buenas noches. Dinos. Hola. Pues para mí quizás es como darle un toque diferente a alguna actividad o algún Ujú, proceso que ujú. estamos haciendo, algo que sea como novedoso. Exacto. Algo nuevo, novedoso, diferente. Muy bien. Me parece muy bien. ¿Ok? Eso es parte del proceso, ¿verdad? El tema de la creatividad. Fíjense bien, ¿qué tan creativos somos para definir la palabra creatividad? ¿Ya? Según nuestras propias palabras. Como les digo, no es necesario buscar internet, buscar con nuestras propias palabras. Lo más difícil del tema de responder una pregunta es pensar la respuesta, simplemente. Aunque ustedes saben que la pregunta es lo más difícil, ¿ya? Para generarla. Ajá, aquí tengo a Katherine, que está escribiendo. Ahí te estoy queriendo ver qué es lo que nos va a poner Katherine por acá. Ajá, Katherine. Hmm. Ser bueno es ese volado que nos va a matar. Ahí está, ahí está. Dice, algo creativo en las empresas textiles sería formar productos más innovadores para satisfacer a los clientes. Sí, en efecto, esa es una acción, ¿verdad? En el tema de la creatividad, ¿verdad? Pero no quiere decir que significa calidad, perdón, que significa creatividad. Ahora bien, pero gracias por el aporte, Katen, excelente. Ahí te apunto ya algo ahí. Ok. Vamos a ver, fíjense bien esto, la creatividad y miedo, ¿ok? El mayor enemigo de la creatividad es el miedo. ¿Qué dirán de mí? Van a decir que estoy loco. Si hablo y digo esto, se van a reír,
¿verdad? Me van a ver mal. Es miedo. La creatividad cierra mucho eso. Por eso incluso hay muchos talleres de creatividad en donde nos invitan y dicen, hey, vamos a compartir ideas locas. Y literal locas. Obviamente sin saltarnos el respeto, ¿verdad? Eso es obvio, ¿verdad? Pero vamos a tratar la manera de ser creativos constantemente. Entonces es un factor, ¿verdad? Que se debe considerar. Y dentro de este punto está, como le venía diciendo, el tema del desarrollo de la cultura. ¿Ok? Ahora bien, tomando en consideración todo lo que yo les acabo de comentar, vamos a ver algo a continuación. Denme un minutito. Sí, aquí está. Aquí está. Después bien. La administración creativa. Esta prácticamente funciona a partir de cuando yo ya tengo un poco de creatividad en la empresa, obviamente. No voy a poder administrar algo que no existe. Tengo que administrar algo que sí exista. Es ahí donde la creatividad de cada uno de ustedes es importante para poder abonar a este desarrollo, a esta información, a este contexto. ¿Ok? Y es muy importante que ustedes vayan haciéndolo día a día, tanto en sus, digamos, acá en el área de estudio, digamos, en la universidad, así como en su empleo, donde ustedes trabajan. ¿Qué tan útil es ser creativo? ¿Es necesario? Claro que sí. ¿Es vital? Claro que sí. ¿Es difícil? Si no tenemos mucha práctica, nos va a costar. Entonces, a partir de este punto, tenemos que considerar que la causa de la creatividad siempre se genera en base a una crisis. Que esto es, en Japón, van buscando en dos palabras, oportunista y peligro. ¿Ok? O sea que la creatividad me puede ir a los dos puntos, ¿verdad? Puede ser una oportunidad o un peligro si mi creatividad no es lo suficientemente buena o es algo que no aplica como creatividad. ¿Cómo puedo entonces desarrollar esto? Y fíjense bien, les voy a presentar algo a continuación y creo que con esto vamos a terminar. El video es algo larguito, pero la próxima semana que va a ser presencial, vamos a estar jugando en clase, así que no me preocupo. ¿Cuál crisis? Dice alguien aquí. Aquí no es ninguna crisis. Les voy a presentar un video, es un corto en el sentido de 10 minutos o menos, sobre El Salvador. El tema se llama Vulnerable a la crisis económica de Estados Unidos. Este fue creado en el 2008 por ese